Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en el foro abierto de el rito de iniciación cristiana para adultos, RICA, RCIA. El foro es una organización que trabaja con la Arquidiócesis de Atlanta para ayudar a promover la visión completa del rito de iniciación cristiana de los adultos. Esta noche el padre Víctor Reyes va a ser nuestro facilitador de este tema acerca de los escrutinios para nosotros. El padre Víctor ahora está retirado, no es párroco de ninguna parroquia, pero sigue siendo un miembro activo e importante en la arquidiócesis y es parte del equipo del foro arquidiocesano. El padre Víctor, si me recuerdo correcto, era párroco en años pasados de Nuestra Señora de la Salette y ahora nos ayuda muchísimo. Gracias por acompañarnos, padre Víctor. Ok. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Como les acaba de decir Darlene, soy un sacerdote de la Arquidiócesis de Atlanta y en estos momentos pues estoy disfrutando de los años de jubilación que llegan después del tiempo de servicio. Esta noche vamos a hablar de los escrutinios. Voy a presentarles la visión de los escrutinios, que es la meta del foro del catecumenado, del foro arquidiocesano, del RICA. Y le he dado el tema de celebrar el amor de Dios con los elegidos, porque quiero que veamos que la celebración de los escrutinios no es una celebración exclusivamente de hacer una examinación o un juicio acerca de los elegidos. Ya ellos han pasado por una preparación bastante larga y ya han pasado por el rito de elección. Entonces están entrando en la última etapa del proceso de iniciación que los va a llevar a celebrar los sacramentos la noche de la vigilia pascual. Esta noche, para presentarles la visión, vamos a hacerlo con unos puntos más y principales. Primero, comprendiendo los escrutinios. Yo quiero que nosotros veamos cuál es la visión de los escrutinios y cuál es el propósito que tienen estos ritos. También quiero que veamos cómo se prepara tanto los elegidos como la asamblea para la celebración del rito del escrutinio. Luego vamos a ver entonces el esquema del rito en sí, de la liturgia que se celebra. Necesariamente nos pide el rito que hagamos una reflexión mistagógica, que reflexionemos acerca de lo que ha sucedido durante el rito. Les voy a decir cómo lo hacemos, cómo lo podemos hacer. Y luego vamos a tener tiempo para una pequeña conversación entre ustedes y yo. Les voy a pedir entonces que a medida que vamos desarrollando la visión de esta parte del proceso de iniciación cristiana, si a ustedes se les viene una pregunta a la mente, que la escriban en la parte de este webinar que dice chat. Allí pueden escribir sus preguntas y entonces a medida que vamos desarrollando el tema, las podemos ir contestando, o si no, lo hacemos al final de toda la presentación. Entonces vamos a ver lo que nos dice la visión de los escrutinios, comprendiendo lo que son los escrutinios. Los escrutinios son, primero que nada, unos ritos pastorales. Son ritos pastorales y son unos ritos transformadores. O sea, transforman, están designados para transformar aún más, para profundizar aún más la conversión de los que ya han venido profundizando precisamente en su conversión. Y estos ritos particulares que se celebran en la etapa final antes de la culminación del proceso de iniciación en la vigilia pascual, con la celebración de los sacramentos de iniciación, tienen una historia bastante larga en la vida de la iglesia. Como nosotros sabemos, después de cuando se comenzaron las primeras comunidades de fe, a medida que se fue evolucionando el proceso de crecimiento de estas comunidades
y fue evolucionando con ello también el bautismo, que era el rito por el cual ellos manifestaban la conversión de una fe a otra. La iglesia, que iba creciendo en esos momentos, comenzó a desarrollar estructuras rituales para ayudar a profundizar precisamente la conversión de aquellos que venían preparándose para unirse a la iglesia por medio del bautismo. Y estas estructuras rituales implicaban celebraciones tanto de exorcismos como de escrutinios, dos celebraciones diferentes. Hay una evidencia abundante de todo esto en los escritos de Origen de Alejandría, en los escritos de Cirilo de Jerusalén, particularmente en la tradición apostólica, también en los escritos de Ambrosio de Milán y de Juan Crisóstomo, entre otros. Pero es una historia bien completa que tenemos. De estos escritos tan antiguos hemos aprendido que tanto las motivaciones como la conducta de los catecúmenos, de los que querían unirse a la iglesia, eran examinadas sobre todo en la etapa final antes de su bautismo. Y después de hacerles un examen, el obispo, el agente de iniciación, les impondría las manos y dirigía oraciones de exorcismos sobre ellos. Y esto lo hacía hasta el momento de su bautismo. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, a eso estamos hablando ya del siglo V más o menos, y aumentaba el número de los bautizos de los niños, el catecumenado, que lo conocíamos ya como una estructura establecida de por lo menos 3 años de duración, se fue desintegrando poco a poco. Y los dos ritos que teníamos, entonces estos ritos de los que nos hablan del escrutinio y del exorcismo, se unieron en un solo rito. Y ya no se consideraban entonces ritos de preparación para el bautismo. Y poco a poco se fueron desvaneciendo y desaparecieron hasta recientemente, cuando la reforma del Concilio Vaticano II los restauró con su propósito original al lugar que les correspondía en las semanas de la Cuaresma que preceden al bautismo. Ahora, como les decía al comienzo, estos ritos son litúrgicos, pastorales, tienen un poder transformador y es necesario que entonces conozcamos por qué es transformador. Tienen una intención espiritual muy particular para los elegidos, porque son ritos de autoexaminación. Llama a los elegidos a ver dentro de ellos mismos para descubrir y luego sanar todo lo que es débil, todo lo que es defectuoso, todo lo que es pecaminoso en el corazón de los elegidos. Y al mismo tiempo resalta y fortalece todo lo que ya es recto, fuerte y bueno en ellos. O sea que tiene el sentido de descubrir lo que es débil, lo que es defectuoso para sanarlo y de resaltar lo que ya es bueno, fuerte, para entonces fortalecerlo. Son ritos también penitenciales y los ritos se celebran a fin de librar a los elegidos del poder del pecado, del poder del pecado y de Satanás. Y eso está en el rito de iniciación cristiana de adultos. En los párrafos, en el texto que utilizamos en los Estados Unidos, está entre el párrafo 141 y el párrafo 146. En el texto original está entre el párrafo 153 y 159. Entonces, se celebran los escrutinios, como estaba diciendo, a fin de librar a los elegidos del poder del pecado y de Satanás, de protegerlos de las tentaciones, de darles fuerza en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ellos no tratan
no tratan de lo pecaminoso de los elegidos. Eso no es el enfoque principal, sino de la gracia abrumadora de Dios en Cristo y del encuentro con el poder sanador del Espíritu Santo. De allí que yo llamo que los escrutinios es una celebración del amor de Dios, porque la concentración no es en lo pecaminoso de uno, sino precisamente en la acción de gracia que manifiesta el amor de Dios. Los elegidos, relación íntima con Cristo y con la iglesia. Ahora, bien interesante que nosotros consideremos que los escrutinios tienen una naturaleza progresiva. Tienen un carácter progresivo que se manifiesta a lo largo de las 3 celebraciones que existen. Los escrutinios presumen que los elegidos han sido instruidos gradualmente sobre lo que es el misterio del pecado. Nosotros asumimos que los elegidos, como catecúmenos, pasaron por un proceso de formación de por lo menos un año. Eso es lo que piden los obispos de los Estados Unidos, por lo menos un año. Y en ese proceso de formación, ellos deben haber sido instruidos gradualmente sobre el misterio del pecado, que como nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, vemos la realidad del pecado. También los escrutinios presumen que a través de esta formación catecumenal que han tenido los elegidos, ellos ya reconocen que están ellos mismos llenos con la presencia de Cristo Redentor, que es el agua viva, y estos son los temas de los escrutinios. Cristo Redentor es el agua viva, es el tema del primer escrutinio. De la luz del mundo, tema del segundo escrutinio. Y la resurrección y la vida, es la temática del tercer escrutinio. Entonces, esa es la progresión de los escrutinios. Implica que a medida que se celebra esta secuencia de los escrutinios, los elegidos van a continuar profundizando progresivamente aún más en su percepción de la realidad del pecado y también en su deseo de salvación, lo que van a celebrar en la vigilia pascual que se aproxima. Los 3 escrutinios son necesarios. Son necesarios para que los elegidos, porque tienen una naturaleza, los escrutinios tienen una naturaleza progresiva, es necesario entonces que los celebren todos para que los elegidos completen su conversión. No se pueden dejar de celebrar los escrutinios. Solamente el obispo diocesano puede dispensar el celebrar uno de ellos, y eso por motivos graves. Puede dispensar de 2 de los escrutinios en circunstancias extraordinarias. Ahora, vamos a ver algunas de las notas pastorales. La visión ya la vimos y la naturaleza progresiva. Vamos a ver las notas pastorales y litúrgicas. Aquí tenemos que concentrarnos bien porque tienen mucha información. Primero que nada, ¿para quiénes son los escrutinios? Los escrutinios son únicamente para los elegidos, aquellos que van a celebrar los sacramentos de la iniciación en la vigilia pascual que se aproxima. Solamente para ellos, no es para todos los catecúmenos, sino para los que ya pasaron por el rito de la elección y que van a ser iniciados en la vigilia pascual que se aproxima. Los escrutinios no son para los candidatos bautizados que buscan entrar en la plena comunión de la Iglesia Católica. No, ya ellos están bautizados. Los escrutinios tampoco son para los católicos bautizados que no han sido catequizados y que están buscando completar su iniciación cristiana. Ellos han sido bautizados
y nosotros tenemos que reconocer la dignidad de su bautismo. ¿Quién es el ministro de los escrutinios? El ministro que preside los escrutinios es un sacerdote, porque los escrutinios se celebran dentro de la Eucaristía, dentro de la misa dominical, el tercero, cuarto y quinto domingo de Cuaresma. Un diácono podría presidir sobre la celebración de los escrutinios solamente cuando la celebración de los escrutinios se lleva a cabo fuera de la celebración de la misa. ¿Cuándo se celebran los escrutinios? Como ya lo hemos dicho, se celebra en el tercero, el cuarto y el quinto domingo de la Cuaresma. Sin embargo, por razones pastorales, pueden celebrarse en otros domingos de Cuaresma o en días convenientes durante la semana, las últimas semanas de la Cuaresma. También, por circunstancias especiales y necesidades pastorales, los escrutinios podrían celebrarse fuera de la Cuaresma, como sucedió hace 2 años cuando estábamos en medio de la pandemia del COVID-19. Para que se puedan celebrar fuera de la Cuaresma, se necesita el permiso del obispo diocesano y se puede hacer los domingos o incluso durante la semana, pero manteniendo los intervalos, los tiempos habituales entre celebraciones. Y hay que tener en cuenta que no se pueden celebrar los escrutinios cuando celebramos cualquier solemnidad dentro del año litúrgico. Para la celebración de los escrutinios tenemos unos textos específicos para las celebraciones. Para celebrar los escrutinios tenemos que utilizar siempre las oraciones presidenciales, las del que preside, el sacerdote que preside, como la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, que se encuentran en la tercera edición del Misal Romano, nuevo que tenemos ya hace varios años. En ese libro, en el Misal Romano, hay una sección específica que se llama misas rituales. En esas misas rituales hay una sección que es para los sacramentos de la iniciación cristiana en general. Y de allí, la misa número 2 es para los escrutinios del catecumenado. Y para los escrutinios del catecumenado, entonces tiene oraciones para el primer escrutinio, para el segundo escrutinio y para el tercer escrutinio. Estamos también llamados a utilizar los prefacios especiales para el tercero, el cuarto y el quinto domingo de Cuaresma, que se encuentran en la sección propia del tiempo del Misal Romano, de la tercera edición del Misal Romano. Y eso lo hacemos porque el prefacio del tercer domingo va con el tema del Evangelio, que es el tema del agua, de la mujer del pozo. Y estamos ya estableciendo que Jesús es agua viva, cómo todo va conectándose. Las lecturas para la celebración de los escrutinios también son unas lecturas específicas y son tomadas de las misas rituales para el el segundo y el tercer escrutinio en el leccionario para las misas. Ahora, lo interesante es que esas lecturas corresponden con las lecturas del tercero, cuarto y quinto domingo de la Cuaresma del año A. O sea que simplemente buscamos las lecturas del año A y ya tenemos las lecturas para la celebración de los escrutinios. Y son las lecturas que se hacen, no se pueden cambiar. Vamos a hablar entonces, no se olviden, si tienen preguntas, vayan anotándolas en el chat.
Vamos a hablar ahora de cómo nos preparamos para los escrutinios. Recuerden que yo les estoy presentando una visión, unos ejemplos. Yo considero que es muy importante que nosotros tomemos un tiempo particular para preparar a los elegidos para la celebración de los escrutinios. Una cosa que debemos recordar, que es todos los ritos de la iglesia, particularmente los ritos de la iniciación cristiana, celebran algo del pasado y nos dan una visión hacia el futuro. Vamos a tener eso en mente. Para la preparación de los elegidos, primero que nada, necesitamos establecer una comprensión de lo que es el misterio del pecado y de la gracia. La sabiduría del rito de iniciación cristiana nos recuerda que los elegidos que van a ser iniciados en la vigilia pascual, han de ser instruidos gradualmente acerca del misterio del pecado. Sin embargo, nosotros como iglesia no podemos hablar únicamente de pecado sin hablar de gracia, de la gracia de Dios que nos acoge, que nos rodea. Y no podemos apreciar la gracia de Dios como tal si no comprendemos el misterio del pecado. Por lo tanto, debemos entender que el pecado se reconoce siempre a la luz de la gracia de Dios. Algo para pensarlo muy bien. Y aquí las premisas básicas son, por una parte, que el pecado y el mal son reales y que su poder es fuerte. Y por otro lado, que la salvación también es real a través del poder de Cristo para vencer el pecado y el mal. Es real a través del poder de Cristo para protegernos, para fortalecernos y para salvarnos. ¿Y cómo se manifiestan esas premisas básicas? Esas premisas, pues, mediante una comprensión o un entendimiento de la gracia y del pecado y de particularmente cómo debemos reconocerlos juntos, la gracia y el pecado en las celebraciones de los ritos. Tenemos que entender la gracia. Debemos tener claro que la gracia es un don de Dios, un don que nos da el Dios mismo. Es una expresión del amor incondicional de Dios hacia todos nosotros. Es un don gratuito del Espíritu Santo, que no es una mercancía, por lo tanto no podemos comerciar con la gracia de Dios, no la podemos comprar, nos la da Dios gratuitamente, que no hay nada que podemos hacer para ganarnos la gracia, es un regalo de Dios. Debemos reconocer que la gracia es relación, es la relación que existe entre nosotros y Dios, que participamos nosotros por medio de la gracia, participamos en la vida de Dios. Y también debemos tener muy claro que la gracia la podemos perder mediante el poder del pecado. Si permitimos que el poder del pecado se apodere, podemos perder la gracia. El misterio del pecado. Debemos tener claro que el pecado es real, que destruye la autoestima que tenemos como hijas e hijos de Dios, que vuelve nuestro corazón, se lleva nuestro corazón a otras cosas que no sean de Dios, que el poder que tiene el pecado nos adormece, nos hace perder la sensibilidad, nos adormece a la obra creativa de Dios en la humanidad. Y debemos mantener siempre claro que el pecado es una realidad que existe tanto en forma personal, individual de cada uno de nosotros, y en forma social, que es lo que sucede cuando se unen
el pecado personal y se crean entonces estructuras pecaminosas sociales. Ahora, estos dos misterios, una parte la gracia y otra parte el pecado, se unen para que nosotros podamos entonces verlos uno a la luz del otro. Este misterio de la unión del pecado y de la gracia nos llama a reconocer los momentos de gracia a lo largo de todo el camino de nuestra fe, el camino de la fe. Nos llama también a tomar conciencia del amor, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos llama a reconocer la realidad del pecado, tanto personal como social, y nos lleva particularmente a rechazar el pecado para vivir en la libertad de las hijas e hijos de Dios. Y eso es precisamente lo que los elegidos van a hacer el día de su iniciación cristiana, en la noche de la vigilia pascual. Ellos van a renunciar al pecado y proclamar su fe en Dios para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Estos momentos de gracia que nosotros vivimos se expresan a través de las acciones rituales. En el caso nuestro, se expresan a través de los ritos de los escrutinios. Entonces, nosotros que estamos ayudando, colaborando en la formación de los catecúmenos para que sean verdaderos discípulos misioneros de Cristo, tenemos que tener claro que si no los catequizamos sobre esas enseñanzas de la iglesia acerca de la gracia y del pecado, podríamos estar dejándolos indefensos a ellos, a nuestros catecúmenos. Y si asumimos la responsabilidad de compartir con ellos estas enseñanzas tan profundas dentro de nuestra tradición de fe, entonces podemos ver cómo de veras esas enseñanzas enriquecen las vidas de los nuevos discípulos, de esos nuevos católicos. O sea que necesitamos guiar a los catecúmenos a reconocer el poder seductor y la realidad del mal y mostrarles claramente cómo Dios es fuerte contra el mal y cómo Dios vence al mal. O sea, tenemos que ayudarles a reconocer que el mal es fuerte, que nosotros somos débiles y que eso podría ser deprimente. Pero también que la buena noticia es que Dios es mucho más fuerte contra el mal y que Dios está con nosotros. Y todo esto pues produce regocijo en la vida del creyente, en la vida del elegido. Entonces, que la batalla o batallar con el pecado, con el misterio del pecado y de la gracia durante la Cuaresma, es mucho más que simplemente ofrecer una clase para enseñar a los elegidos cómo más adelante pueden ir a celebrar el sacramento de la reconciliación, cómo irse a confesar. Es mucho más que eso. Es entrar con ellos en el misterio de la gracia y del pecado, para que reconozcan la realidad del pecado y el poder de la gracia de Dios, y que sea algo que vivan constantemente a través de su vida de discípulos. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles a ellos a reconocer esta realidad del pecado y el poder de la gracia de Dios y a manifestarla? Pues lo podemos hacer por medio de un proceso de examinación personal. Les voy a poner dos ejemplos reales que se practican aquí en nuestra diócesis. En una de las parroquias que yo conozco, hacen lo siguiente.
Los elegidos y los padrinos reciben preguntas de reflexión basadas en las lecturas del miércoles de ceniza. Les dan unas preguntas que están basadas en esas lecturas, que son muy particulares. Y luego se les pide que se reúnan en un momento que consideren conveniente para ellos, el elegido y el padrino, para compartir sus respuestas, para conversar sus respuestas a esas preguntas. Y más adelante los elegidos entonces entregarán las respuestas a quienes tienen la responsabilidad de preparar la liturgia de los escrutinios, y esto lo van a hacer previo a la celebración de cada uno de los escrutinios. Quienes preparan los escrutinios, entonces preparan las intercesiones del rito del escrutinio en base a las respuestas que nacieron de la reflexión que hubo en conjunto entre los elegidos y sus padrinos. Otro modelo que también se practica en la diócesis, o en una parroquia en particular en la diócesis, tiene un enfoque similar. Es que los elegidos, los padrinos y otros miembros de la parroquia se reúnen. ¿Por qué otros miembros? Porque recuerden que la responsabilidad de la iniciación cristiana atañe a todos los bautizados. O sea, esto no es cuestión de un solo grupo pequeño, es de toda la comunidad de los fieles. Entonces se reúnen otros miembros de la comunidad, de la parroquia, junto con los elegidos y los padrinos. Tienen una proclamación de la escritura. En esas ocasiones en particular son las elecciones de las lecturas del escrutinio que se va a celebrar. Y después de una pequeña reflexión en la que alguien nos guía a reconocer, a tocar el misterio de la gracia y del pecado, después de un momento de silencio se les pide a los participantes que mencionen, a raíz de esa reflexión que se ha dado, el pecado personal y social en nuestras vidas, en las vidas de ellos, de todos los que están ahí, y en el mundo, el pecado social que hay en el mundo, donde se necesita liberación, donde se necesita rescate, donde se necesita sanación. Y también se les pide que mencionen situaciones y cosas que son rectas y que son buenas y que ya están presentes en nosotros y en el mundo y que simplemente necesitan ser fortalecidas. Y luego quienes preparan la liturgia están prestando atención a la conversación y están tomando notas para preparar las intercesiones que se van a utilizar durante el rito. Es un poco, pareciera que fuera complicado, pero no lo es una vez que aprendemos a hacerlo. Y durante todo este proceso es esencial tener en mente que el encuentro con el Cristo sanador y liberador es la gracia que nos permite a todos nosotros, honestamente, vernos como somos, vernos a reconocernos a nosotros mismos y reconocer lo que sucede en el mundo alrededor nuestro. Entonces, esa es la primera parte de la preparación para los elegidos. Otra parte que yo considero que es muy importante es la asamblea, porque recuerden que la iniciación cristiana es responsabilidad de todos los bautizados y que la visión de iniciación cristiana es que es un proceso gradual que se lleva a cabo en el medio de una comunidad de fieles, los que renovando su propia conversión por medio de la gracia del Espíritu Santo, sirven de ejemplo a los catecúmenos. Entonces es necesario que la asamblea también tenga su preparación para estos ritos. Y la mejor manera de preparar a la asamblea es recordarles precisamente a la formación que deben tener. Eso que acabo de decir, que esto no son hechos aislados dentro de la parroquia que le corresponden a ellos, a cada uno de los miembros de la parroquia. Entonces,
durante todo el proceso de iniciación y por medio de todos los ritos que nosotros celebramos, vamos ayudando en la formación de la congregación, de la comunidad, en la parroquia. Y otra cuestión que es muy importante es la información acerca de los ritos que se aproximan, de cómo ellos deben prepararse también para celebrar. Para celebrar los ritos. Aquí me fui muy rápido. Hay que comunicarle a la congregación que se van a celebrar los ritos y hay que recordarles a ellos que tienen una participación activa en la celebración de estos ritos. En particular, en la celebración de los escrutinios. Es la primera vez que en público intencionalmente se llama a la congregación a que ore en silencio como cuerpo de Cristo ante los elegidos. Nosotros podemos orar por ellos, hemos estado orando por ellos diariamente, pero personalmente, individualmente, por cada uno de ellos, el que nosotros querramos. Pero en ese momento se nos invita a orar en silencio para que los elegidos puedan desarrollar un sentido de arrepentimiento, para que se abran a la gracia y al poder de Dios. Y esa es una cuestión que es magnífico para todos nosotros. Y es necesario que la congregación lo sepa. Recuerden, si tienen preguntas, las van anotando. ¿Hablamos de celebrar los ritos o tenemos alguna pregunta? No, ok. Vamos a hablar de celebrar los ritos, los escrutinios. Recuerden, para los escrutinios, las oraciones presidenciales de la tercera edición del Misal Romano, en la sección Misas Rituales, para los sacramentos de la iniciación cristiana, para los escrutinios del catecumenado. El rito en sí se lleva a cabo dentro de la liturgia de la palabra. Recuerden, las lecturas se toman del ciclo A, son las lecturas del ritual del escrutinio. Y después de las lecturas que se proclaman, las lecturas del ciclo A, que no se pueden cambiar para la celebración de los escrutinios, como siempre hay una homilía, pero la homilía de este día está precisamente dedicada a que el que preside, el que predica, en su homilía explique el significado del escrutinio. A la luz de la liturgia cuaresmal que viene celebrando toda la iglesia y a la luz del evangelio en particular para ese escrutinio. Recuerden que hay 3 evangelios particulares. El primer escrutinio en el tercer domingo es el evangelio de la mujer samaritana. El segundo escrutinio en el cuarto domingo es el hombre nacido ciego, el hombre ciego de nacimiento. Y el tercer escrutinio en el quinto domingo de la cuaresma es la vuelta a la vida de Lázaro. Entonces, la homilía debe expresar el significado del escrutinio a la luz de la liturgia cuaresmal que venimos celebrando y particularmente a la luz del evangelio que se proclama, enfatizando el itinerario espiritual de los elegidos, el llamado a la conversión. Recuerden que ellos están profundizando y completando su conversión. Luego de la homilía, entonces tenemos esta invitación a la oración en silencio. Es lo que digo yo que es tan importante porque el sacerdote invita primero a la asamblea de los fieles a orar en silencio por los elegidos para que estas y estos, los elegidos, reconozcan la realidad del pecado
para que acojan un espíritu de arrepentimiento y para que entonces deseen vivir en la libertad de las hijas e hijos de Dios. Y también invita a los elegidos a orar en silencio en búsqueda de una disposición de arrepentimiento y de liberación. Bien interesante. Luego de esto tenemos las intercesiones, las súplicas por los elegidos. El rito de la iniciación cristiana nos ofrece dos opciones para hacerlo, pero también el rito nos invita o nos dice que podemos adaptar estas súplicas, estas intercesiones de acuerdo a las circunstancias del sitio, del lugar, de los elegidos. Y por eso entonces nosotros en algunas partes buscamos elaborar intercesiones adicionales en base a la examinación personal de los elegidos, tuvieron los elegidos en su preparación para el rito. Y estas pueden ser unas intercesiones muy poderosas. Hay arreglos musicales que se pueden utilizar que son muy buenos para ayudarnos a entrar a nosotros también, a todos, toda la congregación en este momento de oración que es muy importante. Y luego de las intercesiones por los elegidos, entonces hacemos la oración del exorcismo. Y esta oración es bien poderosa. Y una de las cosas que siempre recomiendo es que el que preside y los miembros de la congregación también que se familiaricen con las palabras que dicen. La oración del exorcismo puede tener 4 partes. La primera parte de la oración que se dirige directamente a Dios. Luego de esa parte, entonces hay una imposición de manos por parte del que preside y también se puede extender la imposición de mano al padrino, a los padrinos. Esos son símbolos de cómo nosotros estamos de veras transmitiendo la fe y la gracia del Señor. Y luego viene la segunda parte de la oración de exorcismo que se dirige entonces al Señor Jesús. Y luego de eso podemos hacer un canto, un salmo cantado, un salmo un canto de sanación, digo yo, para que nosotros podamos procesar bien la oración del exorcismo. Y luego de la oración del exorcismo, entonces tenemos la despedida de los elegidos, junto con la despedida de los catecúmenos. Nosotros sabemos que durante el proceso de formación del catecumenado, ellos han venido siendo despedidos, no despedidos para que se vayan, sino despedidos para que reflexionen acerca de del misterio en el que están profundizando en sus vidas. Y aquí también entonces lo hacemos para que vayan a reflexionar en el encuentro que han tenido, acerca del encuentro que han tenido con el Cristo vivo por medio de la celebración del escrutinio. Y ese es prácticamente el esquema de cómo se celebra el escrutinio. Una cuestión que es muy importante es la reflexión mistagógica sobre los escrutinios. Y la reflexión mistagógica, yo lamentablemente me he dado cuenta de que en muchas parroquias no se hace inmediatamente después de los ritos o no se hace. Y yo pienso que no debe ser una opción. No debe ser una opción
porque estamos precisamente explorando junto con los elegidos la experiencia que han tenido del encuentro vivo con Cristo, un encuentro con el Cristo vivo. Y todos nosotros tenemos reflexión mistagógica constantemente. Nosotros diariamente recordamos lo que nosotros vivimos. Y diariamente reflexionamos cómo las experiencias de la vida tienen un efecto sobre nuestras vidas. Y entonces estos momentos de gracia deberíamos reflexionarlos aún más intencionalmente con los elegidos y con los catecúmenos. Es muy importante la reflexión mistagógica. Yo pienso que ya a estas alturas la mayoría de nosotros estamos bien familiarizados con el Directorio para la Catequesis, ¿verdad? Que salió hace 2 años, en el 2020. Y sabemos entonces cómo el Directorio para la Catequesis se enfatiza lo que es la mistagogía y la necesidad que todos nosotros tenemos de utilizar estas reflexiones mistagógicas como esencia para la catequesis misma. Entonces tenemos que apropiarla y desarrollarla. Y el Papa Francisco, en el año 2019, en una reunión que tenía dijo acerca de la mistagogía, dijo que el mismo catecismo, lo tengo que leer, el mismo catecismo de la Iglesia Católica adopta una manera mistagógica de ilustrar la liturgia, valorando así sus oraciones y signos. Y continúa el Papa, mistagogía es una forma adecuada de entrar en el misterio de la liturgia, en el encuentro vivo con el Señor crucificado y resucitado. Mistagogía significa descubrir la vida nueva que hemos recibido en el pueblo de Dios a través de los sacramentos, y significa descubrir o redescubrir continuamente la belleza de poder renovar. O sea que la reflexión mistagógica nos lleva a recordar las experiencias, sobre todo las experiencias litúrgicas, para que podamos tener la oportunidad de revivir lo que hemos notado. En el caso de los ritos de la iniciación cristiana, la reflexión mistagógica es tan importante porque nos lleva a recordar la experiencia para que todos los participantes tengan la oportunidad de mencionar lo que notaron en las celebraciones del rito. También para que puedan desencadenar el significado que obtuvieron de lo que notaron. Y finalmente, para que el que conduce la reflexión mistagógica pueda ofrecer algunas instrucciones u observaciones sobre la estructura y las intenciones que tiene el rito. Y esto lo hacemos para nosotros siempre estar atentos al rito que celebramos y para profundizar en lo que es esencialmente el misterio de la presencia y de la acción de Dios en la liturgia y en el proceso por el que están atravesando estos catecúmenos, estos elegidos en el caso de los escrutinios. Entonces, yo recomiendo unos pasos específicos, que haya una reflexión dirigida, que alguien dirija la reflexión. Y este tipo de reflexión puede tomar diferentes formas. Una forma muy fácil es la de invitar al grupo a reflexionar en silencio acerca de lo que vivieron, lo que ellos vieron, lo que oyeron, lo que tocaron, lo que
que olieron, etcétera, mientras participaban en el rito, prestando atención específicamente o especialmente a algunos símbolos, a algunos gestos, a algunos textos, tanto de la escritura como de las oraciones, o a cualquier otro elemento de la celebración, a la música misma. Y otra forma de conducir una reflexión es invitar a todos a cerrar los ojos mientras que el que dirige la reflexión los guía de nuevo a través del ritual, recordando algunos detalles claves, oraciones, frases y canciones que evocan la experiencia que han vivido a través del rito. Este tipo de reflexión lleva más tiempo, desde luego, porque después de todo viene una conversación más grande. Ahora, la reflexión debe suscitar algo más que una simple respuesta afectiva, una simple memoria al ritual. La reflexión debe en sí generar una respuesta de haber estado presente. Es una cuestión teológica, el haber estado presente en la experiencia, de haber participado, no de haber sido un espectador, de estar viendo de lejos, sino de ser un participante activo, de haber estado presente y de haberse relacionado concretamente con los elementos de la celebración. Luego de esa reflexión, puede haber una invitación a compartir concretamente elementos de la celebración. Se puede pedir al grupo, específicamente a los elegidos o a los catecúmenos, si el rito del que está haciendo la reflexión tiene que ver con los catecúmenos. En el caso de los escrutinios es para los elegidos, que compartan elementos del rito que tuvieron un impacto sobre ellos. Y no tienen que explicar sus sentimientos, sino simplemente mencionar concretamente cuáles fueron los elementos del rito. Más adelante pueden entrar en un compartir más profundo, de desempacar por qué sería que esos elementos tuvieron un efecto sobre ellos. Pero lo más importante en ese momento es reconocer cuáles elementos del rito tuvieron un efecto sobre ellos. Y pedirles que sean lo más concreto posible, que puedan referirse a uno o dos símbolos, a gestos, textos o cualquier otro elemento de la celebración. Y una vez que estamos pasando a viviendo este compartir concretamente, la misma persona que está dirigiendo la reflexión puede afirmar las declaraciones que hacen, porque el hecho de que una persona diga, esto tuvo un efecto sobre mí, es importante para ellos. Y nosotros como iglesia tenemos que reconocer y afirmar la importancia que tiene para ellos. Son muy importantes, tanto para los elegidos como para todo el grupo. Entonces debemos afirmarlos y sugerir conexiones entre las respuestas que dan los elegidos y los miembros del grupo y el proceso de la iniciación, el rito de la iniciación o las enseñanzas de la iglesia. Y esto lo podemos hacer particularmente cuando uno de los participantes no pueda darle voz exactamente a lo que quiere compartir. Nosotros podemos ayudarle en ese sentido. Afirmar y conectar con el rito, con la tradición de la iglesia, con las enseñanzas de la iglesia. Y luego ayudarlos a profundizar en el misterio que han celebrado. Han tenido un encuentro con el Cristo vivo, vamos a ayudarles a profundizar en el misterio, vamos a asistirlos. Entonces vamos a invitar a los elegidos en
este caso, que celebran los escrutinios, a describir lo que la experiencia les proclamó acerca de Dios. ¿Qué le dijo la experiencia de Dios? ¿Qué le dijo la experiencia de la iglesia? ¿Qué le dijo la experiencia del rito, de lo que es la fe, de lo que es el discipulado, de lo que es la iniciación? Y también podemos invitarlos entonces a profundizar en el entendimiento de lo que aprendieron de Dios, que aprendieron de Dios a través de este rito, que aprendieron de la iglesia a través de este rito, que aprendieron de sí mismos a través de este rito. Ayudarles a profundizar, a ir cada vez más, a profundizar más y más en su experiencia del Cristo. Y después de todo, concluir con una pequeña oración. Yo generalmente hago una doxología, alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y con eso concluimos. Pero eso nos ayuda entonces a comprender cómo el misterio de la presencia de Cristo vivo tiene un efecto sobre nuestras vidas y cómo nos llama a seguir profundizando en nuestra experiencia de fe. Y eso es prácticamente la visión que yo tengo de cómo se celebran, de lo que son los escrutinios y de cómo se celebran los escrutinios. Ahora, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir con los demás, tenemos suficiente tiempo para hacerlo, ¿verdad, Arlene? Sí, tenemos tiempo. No he visto ninguna en el chat, pero voy a comenzar con una que he visto y quizás que otras personas también, otros líderes de RICA también lo han visto. En el mismo esquema del escrutinio, vimos que hay las intercesiones por los elegidos, pero también reconocemos que hay las intercesiones generales de la parroquia. He visto que en algunos casos reservan las intercesiones por los elegidos y las unen y las hacen después en las intercesiones generales parroquiales. ¿Eso es correcto, sí o no? No, porque las intercesiones son no solamente por los elegidos, sino para los elegidos, para que ellos también oren. Recuerde que en el momento de la invitación a la oración se nos invita a nosotros, los miembros de la congregación, a orar por ellos y se les invita a ellos a orar para que tengan un espíritu de arrepentimiento. Entonces, todos juntos, elegidos y congregación, oramos juntos. Estas súplicas nos llevan a nosotros a orar por ellos y con ellos en ese momento. Más adelante se podrían hacer entonces las intercesiones, las peticiones de la misa normalmente. O si se quiere hacer una adaptación, se podrían incluir las de la misa en este momento junto con los elegidos, pero no de la otra manera. O sea, no llevarlas de los elegidos allá, sino traerlas de allá a este momento del rito. ¿Okay? Perfecto. Sí, gracias. Y nadie más todavía ha respondido a ninguna otra, pero voy a hacer otra pregunta. Si tenemos grupos de RICA, tenemos los candidatos juntos con los catecúmenos, con aquellas personas que están todavía al inicio discerniendo y conociendo la fe, ¿verdad? Si los tenemos todos mezclados juntos y tenemos los elegidos ahí, ¿pueden todos participar en esas reflexiones mistagógicas o eso debe ser algo que se reserva para los elegidos y posiblemente algunos sponsores representantes de la comunidad? La reflexión mistagógica sobre el escrutinio se reserva para el elegido porque ellos fueron los que vivieron ese encuentro. Ellos son los que tienen que profundizar en el entendimiento de ese encuentro. Nosotros todos podemos participar.
yo cuando lo hacía en mis parroquias, invitaba a toda la congregación. El que se quería quedar para participar en la reflexión mistagógica, estaba bienvenido a hacerlo porque también participamos. En ese sentido, podemos participar, pero no en el sentido de que, bueno, somos catecúmenos y vamos a reflexionar como aquellos que están en un proceso de conversión, de formación. Esta reflexión mistagógica después del escrutinio es para los elegidos, sus padrinos, ¿no? Y la congregación que ha participado. Perfecto. Ahora, déjame añadir algo. Yo me imagino que en algunas parroquias hay tanto elegidos como catecúmenos. Los elegidos que van a celebrar los sacramentos de iniciación y los catecúmenos que van a seguir en su proceso de formación para ser iniciados más adelante, en la próxima vigilia pascual. Los catecúmenos, como siempre, van a reflexionar acerca del misterio que celebraron con la palabra de Dios, como siempre lo han venido haciendo. Ellos estuvieron allí presentes desde el comienzo. En este caso, ellos presenciaron un rito que va a formar parte también de su reflexión, pero no como participantes del rito, que recibieron, que entraron en esa participación activa, sino como miembros de la congregación que estaban orando también por ellos. Exacto. Gracias. No sé si algún otro participante quiere quitarse el micrófono para hacer una pregunta en este momento. Adelante. Sí, gracias, Padre. Padre Víctor, en el caso de San John Newman no tenemos ningún catecúmeno que va a ser bautizado. Los 20 miembros son candidatos para la primera comunión y la confirmación. ¿Pueden participar de un escrutinio para sentirse que esto también es para ellos? No, estos escrutinios son para los no bautizados, porque precisamente, como decía yo, tienen una naturaleza progresiva que va desarrollando la temática del bautismo, el simbolismo del bautismo, de lo que van a celebrar en la vigilia pascual. El rito de iniciación cristiana provee un rito penitencial, tanto para los bautizados en otra comunión de fe, como para los bautizados católicos que no han sido catequizados. Y este rito podrían celebrarlo con ellos, con los no bautizados, con los bautizados católicos no catequizados y con los bautizados en otra comunión de fe. Lo que yo sí les recomiendo es que una vez, claro, si han venido siendo catequizados, siendo formados en la fe, ellos lo que deben celebrar es el sacramento de la reconciliación. O sea, que ellos deberían participar, y como esto es asunto de todos nosotros, la iniciación de los demás, de los nuevos cristianos, de los nuevos católicos, ellos podrían participar con todos nosotros en el servicio penitencial comunitario de la parroquia. Podrían celebrar el rito penitencial como rito en sí y luego participar en el servicio de reconciliación comunitario de la parroquia, en las confesiones de la Cuaresma, pero no celebrar escrutinios para ellos. Y tampoco celebrar escrutinios con una congregación sola, porque los escrutinios están dirigidos al no bautizado. En nuestro caso, han habido casos en los que han celebrado el escrutinio sin tener ni candidatos ni elegidos. Aunque la congregación no está para escudriñarse a sí misma. Nosotros debemos hacerlo continuamente sin necesidad de que tengamos un rito. Muy bien. En caso que tenemos, yo tengo el RICA y tengo el RCIA.
En el RCIA tengo solamente 2 que van a ser bautizados. O sea, los escrutinios van a ser para estos 2. Para esos 2 solamente. Y lo único que pudiera hacer es, si acaso, invitar a los hispanos a que participen en los escrutinios de esos 2 para que vean como comunidad, ¿no? Exacto, como miembros de la comunidad, porque recuerda que esto es asunto de toda la comunidad. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, una duda? ¿Quiere que el padre le aclare algo? Adelante, Alicia. ¿Lo escuchan? Yo no lo Ahora estoy te escuchando muy bien. escuchamos. Alicia, no te estamos escuchando muy bien. Si puedes acercarte al micrófono o si no, siempre puedes escribirlo en el chat. ¿Me escuchan ahora? Un poquitito Sí, mejor. ahora sí. Sí, sí, yo estaba comentando que para los escrutinios con niños o con adolescentes he escuchado que con un escrutinio es suficiente. Entonces, yo quería para estar claros, porque hay adolescentes que ya no son tan niños. ¿Qué recomienda Padre Víctor como para completar este proceso de purificación con los que ya son, pues los niños yo entiendo son pequeñitos, pero ya los que son adolescentes pueden necesitar más de estos ejercicios espirituales? Entonces, ¿cuál sería la recomendación, Padre? En el caso de los niños también es un poco complicado, ¿no? Porque rito nos da una celebración penitencial para los niños y nos pide que nosotros podamos celebrar las otras 2, pero no nos da el rito, sino que nos da como un ejemplo, una guía para que nosotros desarrollemos con los niños, imagino, de acuerdo al criterio que nosotros tenemos, si tenemos niños muy pequeños o si tenemos otros niños más grandes, como el caso tuyo. Considero que los niños que ya tienen edad catequética, si han vivido una buena formación dentro de la comunidad, ellos se beneficiarían de los escrutinios con los adultos, sin necesidad de separar los niños ni los jóvenes ni los adultos. Porque si los niños en edad catequética ya comprenden lo que es la realidad del pecado y la realidad de la presencia de Dios, como Dios actúa en sus vidas, que ya lo deben hacer, ¿no? Entonces, con una buena formación catequética, ellos deben estar preparados para celebrar los ritos de los escrutinios con los demás. Ahora, si tienes unos niños pequeñitos, 7 años, de 8 años, y no tienes adultos, yo considero que podrías hacer una adaptación para ellos. Pero ya el niño de edad catequética comprende lo que es la realidad del pecado y lo que es la presencia de Dios, en la acción de Dios en la vida de ellos. Ok, entonces se puede decir que puede participar en los 3. Sí, que participen en los 3. En los 3. Una de las cosas que sí puedes hacer es que puedes separar la preparación de los elegidos. Preparar los adultos como adultos, porque el pecado del adulto ¿cómo te digo? La percepción del pecado del adulto no es la percepción del pecado del niño. Claro.
Entonces puedes hacer la preparación del adulto aparte, la preparación del niño aparte y la preparación del joven aparte. Como lo hacemos para los despidos de la palabra. Exactamente, y la celebración juntos. Ok. Muy bien, padre, gracias. Con mucho gusto, Alicia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Un comentario? ¿Una aclaración? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gilberto. Padre Víctor y Beth Mafut por aquí de Santo Tomás de Aquino. Tanto tiempo que no te veo. Sí, apenas 24 horas. Mi pregunta no va relacionada directamente con los escrutinios, pero sí como parte del RICA. Ujú. Candidatos que ya tienen su bautismo, les pueda faltar comunión y confirmación, pero están en unión libre o solamente con un matrimonio civil. Pueden completar su formación de RICA y luego recibir los sacramentos cuando decidan recibir el sacramento del matrimonio, o no habría oportunidad de formarse hasta que tuvieran ese sacramento. No. Acuérdate que todo este es un proceso y como todo proceso comienza, pero no tiene final. ¿Eh? Entonces, a medida que tú vas en el proceso de formación, si hay alguna duda acerca de la sacramentalización de su unión, de su matrimonio libre o como sea civil, quizás la misma formación los llama a buscar maneras entonces de formalizar sacramentalmente la unión que tienen. O sea que yo sí los seguiría formando para que entendieran su papel como bautizados y que ese entendimiento que los lleve entonces a tomar la decisión de celebrar el sacramento del matrimonio y de celebrar de completar su iniciación cristiana. La siguiente pregunta sería, si ellos completan su formación, su ciclo, participan de los ritos, etcétera, pero al momento de la vigilia pascual no tienen el sacramento del matrimonio, ¿esa formación les es válida o tiene, podríamos decir, una fecha de caducidad? No, porque mira, acuérdate que estamos hablando de procesos, no de programas. El programa puede tener límites, el proceso no. Nosotros sabemos cuándo entramos en el proceso de formación de fe, pero nunca se acaba. Ese continúa, porque esto no es preparación para celebrar un sacramento. Esto es preparación para un estilo de vida. Nosotros estamos siendo preparados para ser discípulos de por vida, seguidores de Cristo de por vida. Los programas que existen pueden ser programas de preparación sacramental. Por ejemplo, el programa de preparación sacramental de primera comunión para el niño que ha venido siendo catequizado desde pequeño. El programa de confirmación para el joven que ha venido siendo catequizado. Pero para el adulto que nunca ha sido catequizado, está entrando en un proceso de formación. Es un proceso que lo va a llevar, así mismo como debe llevar al niño que está en formación y al joven, a continuar. Es un proceso de por vida. Y entonces nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de que no es un programa que lo vamos a llevar simplemente a que celebren un sacramento y ya, sino que estamos formando para un estilo de vida, el estilo de vida del cristiano, el estilo de vida del discípulo de Cristo. Esa es la diferencia. O sea que para responder a tu pregunta concretamente, no. Ellos
ellos pueden seguir en su formación. Hay catecúmenos que están en formación por varios años, porque o no se deciden a que están preparados para completar su iniciación, para celebrar su iniciación cristiana, o que tienen un impedimento para celebrarlo. Y entonces están esperando que el impedimento lo puedan sobrellevar para celebrar la iniciación. Y no tienen que detener su formación, porque es una formación continua, como todos nosotros. Nosotros seguimos una formación continua, constantemente. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo, Ivette? Claro que sí, padre, gracias. Gracias Ok. por la aclaración. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Pues yo creo que... ¿Quién más? Ah, ok. No, si hay algo más, yo me quedo, yo estoy tranquilo. Nada más estaba preguntando al grupo si había alguna otra pregunta. Si no, podemos cerrar. Bueno, entonces cerramos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos por compartir en este momento. Espero que sigamos manifestando el amor de Dios en estos procesos de iniciación. Muchas gracias a ti, Padre. Gracias, padre. Con mucho Hasta gusto. mañana. Hasta mañana, sí. Gracias. Hasta luego.